La clase anterior hablamos acerca de Latinoamérica en la primera mitad del siglo XX. Pues el día de hoy hablaremos sobre la depresión económica mundial. ¿Sabías que la más terrible consecuencia de la Gran Depresión fue el desempleo? En 1932, en el mundo, habían 40 millones de desempleados. En los Estados Unidos estuvo acompañado de enfermedad. Un 63% de un 100% de los trabajadores industriales estaban contratados temporalmente, donde los salarios se convirtieron en salarios de hambre. La juventud sufrió mucho, pues la búsqueda de su primer empleo era inútil. Hablemos entonces sobre el crack de 1929 y la Gran Depresión. En 1929 se produjo una grave crisis en el sistema capitalista mundial. Tuvo diversas repercusiones políticas y sociales. Fue una de las mayores dificultades que la economía mundial debió afrontar. Inicios de la crisis. Hacia 1925, la economía norteamericana se vio afectada en sus tres sectores. El primario, extracción de productos, sufrió el impacto de las barreras proteccionistas europeas cuando cerraron sus mercados a los productos extranjeros. El secundario, de producción, resultó afectado con la baja de las ventas internas debido a la disminución del poder adquisitivo de la población. La quiebra de numerosos bancos por la falta de pago de sus deudores afectó al sector terciario. En este caso vendría a ser el de los servicios. Hablemos entonces sobre la Gran Depresión. El jueves 24 de octubre de 1929, mejor conocido como Jueves Negro, se produjo el crack de la Bolsa de Valores de Nueva York. Los precios de las acciones se derrumbaron y muchas personas perdieron grandes cantidades de dinero en pocos días. Con este dramático acontecimiento se inició un periodo conocido como la Gran Depresión, un tiempo de declive y de desempleo masivo. Hablemos entonces sobre los factores de la Gran Depresión. Son tres. El primero, sobreproducción. El segundo, desequilibrio en el mercado mundial. Y el tercero, la especulación. Abordemos la sobreproducción. La sobreproducción, aunque la década del 20 fue una época de prosperidad para los Estados Unidos, pero no favoreció a todos por igual. De hecho, una parte de la población seguía viviendo en condiciones de pobreza, a pesar de que la economía norteamericana crecía rápidamente. Esta situación era más evidente en las zonas rurales, que para 1930 comprendían alrededor del 44% de la población del país. Esto llevó a que la producción de bienes aumentara, pero que la demanda de los mismos permaneciera estancada. Hablemos entonces sobre el desequilibrio en el mercado mundial. Los vencedores de la Primera Guerra Mundial, es decir, Francia e Inglaterra, debían grandes cantidades de dinero a los Estados Unidos. Planeaban pagar estas deudas con las reparaciones que recibirían de Alemania y Austria por los daños causados durante la Primera Guerra Mundial. A su vez, estas naciones dependían de créditos de los Estados Unidos para pagar las altas reparaciones impuestas. Como se puede apreciar, este sistema económico era inestable, pues dependía de dinero norteamericano para funcionar. Esto hizo que cuando los Estados Unidos entrara en crisis, el resto del mundo fue arrastrado con ellos. Hablemos entonces sobre la especulación. Como consecuencia del exceso de producción y la escasa demanda durante la década del 20, se fueron reduciendo las ganancias de las empresas. En consecuencia, muchos estadounidenses optaron por invertir su dinero en la bolsa de valores. Para ello, utilizaron no solo sus propios recursos, sino también dinero prestado. Como la demanda por acciones era alta, los precios de las mismas se encontraban en la alza. Sin embargo, eventualmente algunos inversionistas se dieron cuenta del peligro
de seguir comprando acciones de empresas con ganancias cada vez menores y decidieron vender. Otros, por el contrario, siguieron su ejemplo y se desató el pánico en la bolsa, pues todos intentaban vender, pero pocos querían comprar. Los precios de las acciones se desplomaron y como consecuencia hundieron a sus dueños en la bancarrota. Algo que cabe resaltar aquí es que el crack, castellanizado, es un término que significa quiebra. Ya para terminar, hablemos sobre las medidas ante la crisis económica. Estados Unidos. La medida ante la crisis de 1929 fue la devaluación del dólar, subvención de las exportaciones y la actividad industrial, y también una fijación de un salario mínimo. Gran Bretaña. Su medida fue la devaluación de la libra, impuestos a las importaciones y protección al mercado. Francia. Aumentó los salarios, institucionalización de los convenios colectivos y devaluación del franco. Finalmente, Alemania. El Estado centralizó el manejo de la economía y reguló el comercio exterior. Es así que con toda esta información podemos dar fin a esta lección. Espero les haya gustado. Nos vemos la siguiente clase.